Hey Chip, ¿cuál es esa sorpresa que me dijiste por mensaje ayer? ¿Nexo? Te presento a Hexa. Hemos estado cocinando algo muy especial y queremos hacerte partícipe. Totalmente. ¿Sabes lo que supuso Wolfenstein para la programación de videojuegos? Yo también me alegro de conocerte, pero lo siento, ni idea de programación. No te preocupes, Nexo. Eso hoy no es importante porque... Vamos a hablar de la revolución e historia de esta etapa de id Software. Vale. ¿Y alguna pista de por dónde van los tiros? Totalmente. De eso justo. De tiros. ¡Qué bueno! Toca hablar del que supuso la llegada de los shooters en primera persona. ¿Por fin vas a hablar de Doom? No nos impacientemos. id Software ya no es un experimento. Nos tenemos que situar en la Madison, Wisconsin de septiembre de 1991. id Software llega a Madison huyendo del calor de Shreveport, pero la realidad es un duro golpe. Un apartamento gris, vecinos traficantes y un invierno brutal a la vista. Aquí fue donde nació el germen de la revolución de la que vamos a hablar, pues gracias a Commander King y al modelo Shareware distribuido por Apogee Software, id Software dejará de ser un experimento de 4 chavales con talento. ¿Por qué se mudaron a Madison? Y encima en una zona tan mala, pero si tenían hasta un barco. ¿Es que era más barato o algo? Totalmente. Se mudaron porque Romero y Hall necesitaban un ambiente juvenil, urbano y cultural. Jay Wilbur, el gerente de negocios de id Software, hizo malabares con el presupuesto que tenían. Era muy poco por entonces, y terminaron en Madison, en un barrio bastante peligroso. Carmack había preferido quedarse en Shreveport, pero como quería mantener al equipo unido y no le importaba porque realmente él apenas salía, se mudaron. Tenían poco presupuesto. Pero si Commander King fue un bombazo. A nivel empresarial no fueron óptimos. Aunque el éxito de Commander King les vino muy bien, no tenían prácticamente una estructura empresarial, y aunque al comienzo el flujo de caja funcionase demostrando de paso que el modelo funciona, la segunda trilogía de King vendió bastante menos que la primera, haciendo patente la existencia de un techo, lo que trajo un desgaste creativo bastante notable. Aunque no tuvieran una estructura empresarial clara, sí que tenían una distribución jerárquica clara. John Carmack era el encargado de la tecnología y la eficiencia. Tom Hall se encargaba del diseño narrativo con una visión más clásica. John Romero era pura energía creativa y el que tenía las ideas más agresivas. Y por último, Adrian Carmack era el encargado del arte. Pero eso solo son roles dentro de un equipo. No se siente como que nadie tuviera más poder que los demás. Nadie que les diga a los demás en qué dirección ir. Y eso trajo dolores de cabeza, porque tuvieron que sentarse a pensar el conflicto estratégico que se les planteaba. ¿Seguir explotando Commander King o romper con todo? ¡Qué dilema! ¿Se pusieron de acuerdo? Lo cierto es que al principio no del todo. Cada uno tenía su visión de lo que debían hacer a continuación. Tom Hall quería continuar haciendo más trilogías de Commander King, a lo George Lucas con Star Wars. Su visión era expandir el universo de King, sin embargo, a Carmack le apetecía otra cosa. John Carmack experimentó con Catacomb 3D, y esto le hizo darse cuenta de que lo óptimo era alejarse de los videojuegos de plataformas laterales. Supo de algún modo que el futuro estaba en la primera persona. Esto a nivel empresarial es muy incómodo. Significa dejar de explotar una fórmula que funciona y arriesgarse con algo nuevo. Y aquí entra Romero con su propuesta, acorde con lo que quería Carmack. Rehacer Castle Wolfenstein, un clásico antiguo de nazis y laberintos. Nace la idea de Wolfenstein. Así que se sentaron y decidieron hacer un remake, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto de esta decisión. Antes de todo esto, Wolfenstein pertenecía a Muse Software, empresa que hizo 2 juegos de la saga antes de su quiebre en 1987. Esto hizo que Wolfenstein estuviera en una situación legal difusa tras la quiebra de Muse, lo que permitió a id reinterpretarla sin obstáculos reales. Esto, empresarialmente hablando, es clave porque no estaban creando nada desde cero, estaban continuando con el legado de una saga que ya tenía cierto reconocimiento previo. Esto me recuerda un poco a cuando hablamos de Fallout. Tiene mucho parecido. id Software, al igual que el caso de Bethesda, tampoco quiere hacer una versión clásica de Wolfenstein. También hicieron su propia reinterpretación cargada de más violencia, más velocidad, más impacto y más ruido.
Y así, señores, es como nació Wolfenstein 3D. No como una secuela de lo que ya existía, sino como una declaración de intenciones. ¡Qué bueno! Pero todo esto fue una gran sacudida en los cimientos de este grupo creativo. Al tomar esta decisión, el liderazgo creativo perdió su equilibrio, haciendo que Tom Hall quedase desplazado, pues su sensibilidad menos violenta chocaba con la dirección que estaba tomando la empresa. Su identidad se estaba creando, ganó la visión menos clásica y más agresiva de Romero y Carmack, y esto hizo que comenzase a consolidarse el eje Romero-Carmack, desplazando a todos los demás. Queda claro que buscaban impacto y no agradar a todos. La prueba definitiva. Febrero de 1992. El grunge ha destronado al pop. El PC comienza a despegar. Y 4 desarrolladores, aún desconocidos, están a punto de rechazar $2,5 millones porque creen que el futuro del videojuego aún no ha empezado. Espera. ¿Qué? En febrero de 1992, id Software ya ganaba mucho dinero vendiendo shareware. No necesitaba vender. Quédate con ese dato para lo que te vamos a contar ahora mismo, porque es importante. Vale, contadme. Roberta Williams, cofundadora de Sierra Online, recibió un paquete con Commander King y solicitó reunirse al equipo de id Software en California. Tengamos en cuenta que Wisconsin está a más de 3.000 kilómetros de California. Era un viaje importante en todos los sentidos. Totalmente. Y en esta reunión, de repente, vemos dos frentes chocando. Por un lado, Sierra Online, una marca establecida y seria de modelo tradicional y con una mentalidad más conservadora, frente a estos 4 chavales sin imagen empresarial, con una demo de Wolfenstein 3D temprana bajo el brazo, que se presentaba en aquel momento más como una promesa que como un fenómeno. Como más tarde sería, y no sabían todavía. Y Sierra les ofreció $2,5 millones entonces por este proyecto. Y ellos rechazaron la oferta. Pero esa cantidad para 4 jóvenes es una barbaridad, y más en esa época. Lo es. Y la forma que tuvieron de responder fue que querían $100,000 en efectivo y por adelantado, dando a entender que no querían solo valoración, sino control, seguridad y por supuesto liquidez. Tras haberles ofrecido 2,5 millones antes, les dirían que sí por esa cantidad inicial. ¿Qué pasó? Sierra dijo que no, que tenía que hacerse todo bajo sus condiciones, lo cual significaría vender id Software por 2,5 millones de forma indiscutible. E id Software decidió no venderse, y esta fue la prueba definitiva, porque no fue solo una negociación fallida, fue una decisión de identidad. Además, ellos en 1992 ya tenían un socio muy rentable, Apogee Software, con el que sí lograron esos $100,000 que pidieron a Sierra, con el que lograron un lanzamiento de Wolfenstein 3D bajo el modelo de shareware con una distribución retail paralela, lo cual fue muy rentable. Para que se entienda, id Software estaba explotando 2 vías de distribución, la directa y la tradicional, una estrategia híbrida que muy pocos estaban explotando con ese nivel de éxito. Eso trajo un cambio de mentalidad a id Software. Empezaron a creérselo. He oído desde siempre que Romero es un tipo bastante creído y excéntrico. Cosas de genios. Los chicos de id Software empezaron a desarrollar una fuerte confianza técnica. Comenzaron a sentirse incomprendidos por la industria y se sentían rebeldes. De modo que de forma definitiva se alejaron del tono colorido de Commander King y abrazaron la violencia y la provocación. Así que pasaron de hagamos juegos divertidos a rompamos la industria. Y esto ocurrió antes de Doom. ¿Os dais cuenta? Era inevitable. Texas. ¿Texas? ¿Qué pasa con Texas? Abril de 1992. id Software decide mudarse a Mesquite, Texas, donde se establecieron definitivamente. ¿Por qué hicieron eso? En un principio, id Software se mudó de Luisiana a Madison tras dejar Softdisk como paso intermedio en su independencia. Pero no sé si sabréis que en Madison el invierno es durísimo. ¿Se mudaron porque tenían frío? Romero lo resumió en una frase: "We are the wind", somos el viento. Y esto no fue solo romanticismo. Resume su situación en aquel momento en la que no dependían de nadie ni de ningún lugar. En Madison estaban muy alejados y desconectados de la industria. Madison se estaba convirtiendo en una jaula, pero además habían motivos económicos. Yo sé que a Chip le gusta tener más en cuenta los motivos humanos, pero pensemos que en Texas no hay income tax estatal.
lo que significa que a efectos prácticos más margen y más dinero en el bolsillo, y por tanto más independencia financiera. Fue una decisión empresarial inteligente, no solo porque Madison sea muy fría en invierno. Pero tienes que reconocer que el frío es una muy buena razón. Además, en Texas estaba Apogee Software establecida, y les convenía una mayor proximidad con su distribuidor. Así, al tener más cercanía, tendrían también mejor coordinación y más oportunidades. Ya decía yo, ahora sí que me cuadra. Psicológicamente, además, era un cambio, pues en Madison eran los chicos que se fueron de Softdisk. Supuso claramente el paso que hizo que dejasen de verse simplemente como desarrolladores talentosos y comenzasen a tomar identidad de empresa con destino propio. Wolfenstein 3D. Imagino que lanzaron el juego y todo fue sobre ruedas. No vas desencaminado, aunque esto no pasó así de pronto. Wolfenstein se lanzó el 5 de mayo de 1992, bajo el modelo Shareware. Se ve que les gustaba este modelo bastante. Lo cierto es que era bastante beneficioso. A los usuarios les permitía jugar un pequeño fragmento del juego, y esa es la mejor forma de vender un juego, una buena demo. ¿Funcionó entonces? De un modo que nadie en la industria del videojuego tradicional estaba preparado para entender. En cuestión de semanas se estaban ingresando decenas de miles de dólares al mes, y hablamos de 1992, y de tan solo 4 desarrolladores sin infraestructura corporativa. Yo diría que más que funcionar bien, se les fue de las manos. ¡Totalmente! Y en este punto ocurrió algo súper importante a nivel empresarial. Wolfenstein 3D no solamente fue una demostración tecnológica. Carmack había creado un motor capaz de simular entornos en 3D en PCs domésticos cuando la mayoría pensaba que esto era exclusivamente terreno de estaciones de trabajo carísimas. No vendían un juego, vendían el futuro. Y empezaron a ser conscientes de ello. ¿Os podéis imaginar el impacto cultural tan inmediato que supuso? Nazis, violencia, sangre, ritmo frenético. Era provocador, era directo, no pedía permiso. Igualito que Commander King. Este fue el momento en el que abrazaron su identidad y decidieron lo que querían ser. ¿Y toda esta revolución no despertó rechazo? Y tanto que lo despertó, pero el rechazo alimentaba su narrativa. Ellos no querían agradar a todos, querían marcar el ritmo. Wolfenstein 3D consolidó algo que sería clave en los años posteriores. El modelo de estudio pequeño, ultra técnico y creativo que no necesita el respaldo de una gran publisher para dominar el mercado. Hoy, esto lo vemos más normal con la industria indie tan buena que tenemos, pero en el 92, esto fue muy revolucionario. En definitiva, el éxito fue tal que todavía en 1992 lanzan Spear of Destiny, un episodio independiente que cerraba la etapa Wolfenstein. Pero eso ya no era el inicio de algo nuevo, sino el último eco de una tecnología que les estaba quedando pequeña. Porque mientras el mundo descubría Wolfenstein, ellos ya estaban pensando en algo mucho más ambicioso. Conclusiones. En este punto, id Software todavía no había creado Doom. Pero ya había creado algo igual de importante, una identidad. Una empresa que decide no venderse, que decide no acomodarse y que decide moverse cuando quiere. Primero apostaron por el shareware con Apogee Software cuando nadie lo tomaba en serio. Después rechazaron $2,5 millones de Sierra Online porque preferían control antes que seguridad. Y por último, se mudaron para consolidar su independencia. Todo eso ocurrió antes de Doom. Doom no nace de la nada. Nace de una empresa que ya había decidido romper las reglas. Y eso es lo que hace que lo que viene después no sea un accidente, sino la consecuencia lógica. Si este vídeo trataba sobre cómo se construyó la empresa, el siguiente tratará sobre cómo esa mentalidad se convirtió en código. Porque a veces la revolución empieza en los despachos. Y otras veces empieza en la memoria RAM. Y lo que está a punto de pasar va a cambiarlo todo. ¡Déjanos tu comentario!